Entonces, de Montevideo nos vamos directamente a la ciudad de Barcelona, donde en la línea telefónica está Gerard Escaich Folch, periodista de Euronews. Gerard, muy buenos días, muy buenas tardes para ti, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Buenas tardes desde Barcelona. 2 días consecutivos de disturbios por el encarcelamiento de Pablo Hasél. ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué tan popular, qué tan importante es Pablo Hasél? ¿O qué tan grave fue lo que hizo? Bien, Pablo Hasél es un rapero catalán y ahora mismo está en prisión después de el viernes no acudir a la audiencia después de una sentencia firme por 2 delitos. Está condenado a 9 meses de cárcel. Por el primer delito, injurias a la corona, y un segundo delito, enaltecimiento del terrorismo. Claro, hay que entender que estas protestas y estos delitos no son de ahora mismo, tenemos que viajar hasta abril del 2014, cuando la Audiencia Nacional condenó al rapero por unas canciones que hablaban de ETA, el grupo terrorista español, de las Grapo, de Al-Qaeda. En esas canciones, por ejemplo, una de las frases por las cuales está condenado Pablo Hasél es porque decía que pensaba, y cito textualmente, en balas que nucas de jueces nazis alcancen. Es decir, estaba llamando nazis a los magistrados. Claro, esos magistrados dijeron que era un discurso de odio y que no estaba amparado por la libertad de expresión. Pero claro, esto fue evolucionando y llegamos hasta septiembre del 2019, cuando la condena fue suspendida porque no era superior a 2 años de cárcel, no había antecedentes penales anteriores, y dijeron que suspendemos la condena, pero sin embargo no se tiene que reincidir. Claro, en ese mismo momento también se está juzgando otro caso de Pablo Hasél, que empezaba en marzo del 2018, volvemos un poquito al pasado, donde se le citaba por unos 60 tweets y una canción titulada Juan Carlos el Bobón. Juan Carlos el Borbón es el rey de España, ahora mismo en el exilio o fugado, dependiendo de cada punto de vista. En ese momento la Audiencia Nacional condenó a Hasél por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona, y esta condena también incluye una injurias a las fuerzas de seguridad. El Tribunal Supremo redujo la condena a 9 meses de prisión porque los grupos terroristas no estaban actuando en ese momento, los grupos a los cuales Hasél se refería. Y obviamente la condena fue recurrida, pero no fue admitida. Y por eso hay que tener en mente quién es Pablo Hasél, que lleva varias condenas, varios años en juicios, y de hecho hace 5 minutos justamente acaba de aparecer otra condena que son de 2 años, más de 2 años, por agredir a un testigo durante un juicio en 2017. A ver, Gerard, me llama la atención que en el Congreso en Madrid el vocero de Unidas Podemos respalda a los manifestantes porque están de acuerdo con los manifestantes antifascistas, así le ha catalogado, y por la libertad de expresión. En el contexto de la política española, más allá del caso catalán y de Hasél, ¿qué significa esto, a tu entender, Gerard? Hay que destacar que el gobierno está formado por una coalición, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Unidas Podemos sí que de hecho van a pedir un indulto, una de las formaciones que agrupa Unidas Podemos van a pedir un indulto por el rapero catalán, pero esto se va más lejos del problema independentista, de la situación política en Cataluña, porque es un rapero a cantar en español, también es de Lleida, es de Cataluña, pero no está relacionada con partidos políticos independentistas o con el proceso catalán. Hay que destacar que esta detención ha hecho que muchos artistas, de hecho más de 200 artistas, hayan firmado un manifiesto pidiendo la libertad, porque dicen que este encarcelamiento atenta contra la libertad de expresión de los artistas y de los ciudadanos españoles. Ya.
¿Qué terminará ocurriendo? ¿Se ve factible que indulten a Hassel entonces y salga en libertad? Sí, puede ser, claro, aquí empiezan ya los juegos políticos de Unidas Podemos, del Partido Socialista, del Partido Popular, que celebra el encarcelamiento de Pablo Hasél por las injurias a la corona y a las fuerzas del Estado, pero también hay que destacar que hay pendiente una reforma del Código Penal en España. Esa reforma, ¿cuál es la previsión? Es que vayan a revisar los delitos relacionados con excesos de la libertad de expresión. Es decir, en este caso se aplicaría esa reforma del Código Penal, efectivamente. Pero ahora mismo no hay previsión de cuándo se empezará a reformar, qué trámites habrá, si el indulto llegará antes, porque primero el indulto se tiene que tramitar, todavía no se ha hecho y hay un proceso. Claro, habrá que ver, pero por ahora mismo Pablo Hasél seguirá en prisión, al menos hasta finales parece ser, si no pasa nada antes, parece ser que hasta en 9 meses de aquí, que es cuando termina su primera condena. Ya. Gerard, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. No hay de qué, un placer. Gerard Escaich-Folch, periodista de Euronews desde la ciudad de Barcelona. Día a día desde Miami para el mundo estuvimos con ustedes a través de Mundial 990M en Miami, 98.7 FM en Miami, Kendall y Éxito 107.1 FM en el